seña, no hay ningún problema, creo que va a estar bien. ¿Listo? Estamos grabando. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias, Rodrigo, por recibirnos por estos minutos en la Comic Con acá de Buenos Aires. Y lo primero que se me ocurre es ir directamente a charlar acerca de tu personaje en Westworld, que es lo que nos convoca en realidad. ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo fue tu aproximación a él? Bueno, el personaje, estamos ahora en la segunda temporada, entonces definir el personaje un poco, especialmente ese personaje que es una especie, es una inteligencia artificial, es un personaje muy atípico de las cosas que, bueno, he hecho antes. El approach es muy distinto. Empezamos en la primera temporada a construir una especie de un arquetipo. Héctor es un arquetipo del villano que no tenía muchos sentimientos, que no tenía contacto con sus memorias, con nada. Y ahora en la segunda temporada justamente lo que está pasando es que es un proceso de humanización. O sea, Héctor empieza a sentir, empieza a entrar en contacto con sus emociones, con algunas memorias, y empieza una especie de un crisis existencial, o sea, a cuestionar quién es, lo que está sintiendo, y eso es muy, muy interesante. Pero en general empezamos con un arquetipo de este cowboy villano que estaba programado para hacer cosas. Pero lo más interesante es que ahora en la segunda temporada estamos, y yo también como actor, el proceso es de conocer mi propio personaje. Claro, sí, yo pensaba exactamente en eso y a eso iba la pregunta y fue muy buena la respuesta porque estamos al momento de esta entrevista, vamos a decirlo, en el quinto episodio, Sí. que es un poco clave también en el aspecto, ¿no? Sí. Porque incluso tenés hasta escenas de acción claves acá. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue rodar esto? Fue muy interesante, muy divertido, porque, bueno, el episodio 5 habla del Shogun World, ¿no? En la cultura, bueno, personalmente yo soy muy, muy interesado, un admirador de la cultura japonesa. Sí, sí, entonces para mí fue personalmente una experiencia muy especial porque trabajé con actores increíbles, actores japoneses, de verdad, que son japoneses, que vinieron para trabajar. Y entonces, y como vieron, hay un momento donde Héctor encuentra su, ¿cómo se dice? Como Némesis sería su... Exacto, o sea, el personaje que representa lo mismo. Y eso es como mirar un espejo. Y eso es, bueno, es muy filosófico y muy metafórico todo eso, pero fue muy divertido porque, claro, tuve la oportunidad de estar muy cerca de esos actores, de hablar sobre la cultura japonesa. Esa es solo una anécdota. Pero hablando de Héctor, creo que lo más interesante fue exactamente tener contacto con el íntimo, o sea, empezar a cuestionar qué son las emociones. Es un estudio, ha sido un estudio muy interesante para mí también como persona, como hombre, porque normalmente nosotros pasamos en un día por un montón de emociones, pero no prestamos atención porque estamos muy distraídos con todo, ¿no? Especialmente hoy con los celulares, con tantas cosas, pero el ejercicio fue exactamente prestar atención a todos los detalles, las emociones, cada cosa, cuando alguien te dice algo, cuando mira algo que te provoca una cosa, o sea, tener contacto directo con las emociones en sus mínimos detalles. Ese fue el estudio, especialmente en este episodio, cuando se está mirando el espejo, que empieza a sentir siente un conflicto muy grande, interno. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo odia inmediatamente porque no sabe lidiar. Y normalmente eso es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros no sabemos, cuando uno no sabe lidiar con algo, la primera reacción es algo incómodo, desconfortable. Y eso es lo que pasa con Héctor. Es que, siguiendo con Westworld, que me parece que es lo más interesante, más allá de tu amplia carrera, tanto en cine como en televisión,
¿Cómo fue, y vamos un poquitito más atrás, cómo fue tu primera approach al proyecto Westworld? ¿Cómo es que te llega? ¿Qué es lo primero que te atrae? Algo de eso respondiste porque es un desafío actoral interesante, pero digo, ¿cómo fue ese momento, ese día en el que se empezó a gestar tu participación en Westworld? Eh, Voy a intentar hacer un resumen porque la historia es un poco larga, porque yo recibí un llamado de mi agente hablando de la serie y luego dice, bueno, me parece muy interesante y empezó a decirme los actores que estaban involucrados con la serie, dice, wow, qué cast increíble. Y luego me dijeron, vamos a enviar el primer episodio, el piloto, para leer, pero tiene 3 horas para leer porque después desaparece. O sea, es una cuestión de seguridad. Entonces yo leí muy rápido y luego, pero yo estaba en una hacienda donde no tenía señal, buena señal de la internet. Y entonces, Es una anécdota hermosa. sí, pero todo verdad. Es todo verdad. Y yo estaba un poco desesperado para terminar y son términos, bueno, ficción, el lenguaje no es tan sencillo. Entonces estaba ahí intentando, devorando las palabras y luego se cayó la internet y luego no conseguía terminar y llamé a mi agente y dice, no estoy consiguiendo terminar, por eso me dieron una extensioncita, me enviaron nuevamente, yo leí y me encantó. Este tema de inteligencia artificial me interesa personalmente, siempre me ha interesado. Como... ¿Pensaste en Blade Runner, por ejemplo, por esta cosa del existente? No porque haya una referencia, sino porque es un tema, claro, es una cosa trabajada en el universo de la ciencia ficción, el tema de la posibilidad de los androides, de empezar a la generación de inteligencia. Pero lo que me pareció extremadamente seductor fue que me acuerdo cuando víamos películas de, ¿cómo se dice? Ficción científica. Claro, sí, de ciencia ficción o ficción científica, está bien. Me acuerdo cuando veía películas de ciencia ficción y miraba y decía, wow, el futuro, el futuro. Lo que me pareció muy interesante es que no es el futuro, es ahora, el presente, lo que está pasando ahora. Entonces me empecé a pensar, wow, está perfecto para lo que estamos viviendo ahora. O sea, hablar de todos estos temas, las temáticas son muy contemporáneas y la metáfora que se hace con los androides es todo sin, bueno, yo lo entiendo así, es una gran metáfora. Claro. O sea, son androides en un parque de western, pero la serie no es sobre eso. Lo que estamos hablando está un poco más adentro y más qué es lo que está pasando ahora. La inteligencia artificial es, bueno, mira, estamos ahí. Otro día vi una chica que perdió el celular y parecía que había perdido su mamá. No, su mamá. Era un desespero. Temblaba. Y yo decía, wow, qué dependencia. ¿Cómo estamos dependientes de todo eso? Entonces me encanta el tema de la serie. Y así comenzó y después yo hice un Skype con Jonathan Nolan y Lisa. Me cayeron súper bien, son súper buena onda, son brillantes, pero al mismo tiempo así muy buena onda. Me cayó súper bien, entonces no tuve que pensar mucho. Dice, claro, ya, vamos. Y ya como para ir cerrando, pensaba en ir un poco, un tema que a mí particularmente me interesa, que es el formato de las series y la importancia de HBO en esto históricamente, ¿no? Como de alguna manera es una de las señales que hace un quiebre, un antes y un después, a partir de Sopranos, bueno, Oz, The Wire. ¿Qué es para vos? ¿Qué distinguirías? ¿Cómo definirías lo que es trabajar, formar parte de una producción de HBO? Bueno, yo creo que el slogan que tienen, que no es televisión, es HBO, describe muy bien. Porque mi experiencia trabajando con HBO ha sido increíble, especialmente porque siento que hago parte de algo muy especial. Y no estoy generalizando el sentido de la palabra especial, pero sí esencialmente es algo que la gente está buscando todo el tiempo perfeccionar. O sea, hay un
¿cómo se dice?, un rigor de calidad muy, muy elevado. Y eso, bueno, es el mejor presente que un artista puede tener. Uno siempre quiere estar en algo que hay mucho trabajo, mucha gana de hacer de la mejor manera posible. Esto es lo que siento en esta experiencia. Y también algo que es muy interesante es que son muy accesibles también. Los productores vienen, por ejemplo, Jonah y Lisa, aunque no están dirigiendo todos los episodios, están siempre ahí. Están participando todo el tiempo. Y para mí es muy interesante tener contacto con los creadores porque podemos cambiar. Hay como una libertad creativa de parte del autor, del actor, digo. No solo la libertad creativa, como el diálogo, que a mí me parece lo más importante en cualquier colaboración artística, que haya el diálogo, que podamos conversar sobre las cosas, escuchar y discutir. Eso para mí es esencial y he tenido esta experiencia así en este trabajo. Me encanta, me gustó mucho esa charla. Muchísimas gracias, Rodrigo, la verdad, y mucha suerte con los proyectos en general y con este Westworld. Bueno, gracias. Un gusto, gracias. ¿Te gusta la camiseta? La camiseta. Sí, Chewbacca. Con motivo de Han Solo, sí, precisamente, que eras estrenado acá ayer. ¿Ya has visto? Yo la vi, sí, me gustó mucho. Es un western también. ¿Ah, sí? Sí. Funciona como un western. En este sentido. Tiene asalto a un tren, todo. Claro, Sergio Leone. Claro, exactamente. Claro. Y bueno, Han Solo nace como básicamente un cowboy espacial, ¿no? Claro. El concepto es del cowboy espacial. Es muy divertida. Por ahí Rogue One es mejor como spin-off, ¿no? Pero esta Han Solo está muy bien. Bueno.